días a todos, una gran alegría verlos a cada uno de ustedes y poder estar juntos estudiando la palabra del Señor. Ahora vamos a resumir la clase de Enfrentando las Batallas Espirituales y el tema de hoy va a ser ¿qué son las fortalezas? Muchos escuchan decir esto, ¿verdad? A veces en ámbitos obviamente cristianos, ¿verdad? Que se lucha contra fortalezas, pero vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios en qué consiste, de qué se trata esto, ¿verdad? De las fortalezas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orarle al Señor y darle gracias por este tiempo de bendición que nos da. Amado Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. A ti te pertenece el dominio, el imperio, el reino, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por todo lo que nos das, Señor, y por lo que no también, porque tú sabes lo que nos conviene, Padre. Te damos gracias por tu palabra, que es nuestra luz, nuestra guía, Señor, es nuestro alimento, es el agua que limpia nuestro corazón y alimenta nuestro espíritu, Señor. Te bendecimos, rogamos que nos hables, Señor, directamente a cada uno de nosotros, Señor, corrige, aconseja, Señor. Padre, anima a los corazones que necesiten de ánimo, Señor. Dependemos de ti y te damos todas las gracias, Señor, porque eres digno de toda la alabanza, Señor. A ti sea la gloria siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el versículo de memorización de esta mañana se encuentra en Efesios 4:23. Muy chiquito, está chiquito para que no nos cueste y fácil, pocas palabras, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? Renovaos, hacernos, una mejoría, sino un cambio completo, una renovación, algo nuevo. Hay gente que busca programas de mejora, ¿verdad? Pero Dios no quiere mejorarnos, Él quiere hacernos nuevos, quiere cambiarnos y renovarnos a través de nuestra mente. La última clase vimos que las batallas espirituales se libran en la mente, ¿verdad? ¿Dónde están las tentaciones? ¿Dónde están las batallas aquí en nuestros pensamientos? A Satanás le interesa ganar la mente del individuo porque número uno, Dios cambia la vida de la gente a través de la mente, ¿verdad? Por eso el Evangelio es poder para salvación, porque al escuchar se procesan en nuestros pensamientos la palabra de Dios y Dios transforma nuestro corazón, renueva, nos da vida nueva. Por eso el Señor le decía a Nicodemo, no puedes ir al cielo si no naces de nuevo, ¿verdad? Ese nacimiento viene a través del entendimiento del plan de Dios de salvación en Jesús solamente y la aceptación, la creencia de esa verdad y aplicada en nuestra vida causa una revolución mental, espiritual. Dios cambia la vida a través de nuestra mente. Por eso Satanás trata de bloquear el entendimiento de los incrédulos. Trata de poner dudas sobre la palabra de Dios. Va siempre a estar aquí la lucha en la mente, ¿verdad? También a Satanás le interesa ganar la mente del individuo porque la mente percibe la verdad y la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan las dos B? Verdad y voluntad de Dios. Es lo que nos va a traer la paz, es la verdad de Dios y la voluntad de Dios. Cuando uno se acopla, se somete a la voluntad de Dios, es una persona satisfecha, es una persona feliz, completa, porque la voluntad y la verdad de Dios hacen eso en nuestra vida, nos traen gozo, nos traen paz, ¿verdad? Y Satanás va a tratar de obstruir la verdad de Dios y la voluntad de Dios. Cuando piensen en algo práctico, por ejemplo, cuando uno quiere escuchar la verdad de Dios, ¿que no es cierto que cuando uno va a estudiar la palabra o leer la palabra es donde entra sueño? Hay distracciones, se acuerda uno que tiene que ir al baño, que tiene hambre, que no ha cocinado, que hay que lavar, que los hijos, todas las distracciones porque Satanás quiere obstruir la verdad de Dios en nuestra mente, ¿verdad? También cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno dice, ok, voy a leer la palabra, voy a orar, ¿verdad?
la vecina le llama, los hijos le llaman, suena el teléfono, nadie se ha acordado de uno. Pero en el momento que uno dice voy a hacer la voluntad de Dios, voy a orar, todo el mundo se le ocurre que quiere algo, ¿verdad? Eso no es casualidad, es el enemigo tratando de obstruir. Y uno tiene que ir reconociendo esas tácticas de él para ir poniendo las cosas en orden. Por ejemplo, ahorita no puedo, voy a hacer esto, o rápido porque tengo que dedicar este tiempo, voy a consagrar este tiempo al Señor, ¿verdad? Entonces vamos reconociendo las batallas mentales que se está teniendo. A Satanás le interesa la mente del individuo también, porque la mente controla nuestras acciones, nuestras respuestas o reacciones. De la manera que pensemos es como vamos a actuar, es como vamos a reaccionar, vamos a responder. Si yo pienso que no me están poniendo atención, ¿verdad? Mi reacción va a ser como reclamar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les interesa, ¿verdad? No, ahí el pensamiento empieza la lucha, ¿no? Y me están despreciando, ¿verdad? No me valoran, ¿verdad? Esos pensamientos negativos empiezan a tomar control y uno reacciona, ¿verdad? Uno reacciona. Siempre lo que uno piense va a llevarlo a uno a dar una respuesta o una reacción. Por eso Satanás dice que si le meto en su mente pensamientos por ejemplo, de inferioridad, no sirves para nada, la persona va a reaccionar y va a decir, yo no quiero hacer nada, no puedo servir a Dios porque no sirvo para nada, porque así le está trabajando en la mente. Si una persona al contrario se va al otro extremo y dice, yo todo lo puedo, no necesito que nadie me ayude, ¿verdad? Va a ser una persona que va a reaccionar así, ¿verdad? Siempre imponiendo sus criterios, ¿verdad? Siempre queriendo salir adelante con su manera de ser. Y es un batallar mental. Es la respuesta que damos de acuerdo a lo que pensamos. También a Satanás le interesa ganar la mente de los individuos, porque la unidad con Dios y otros creyentes requiere la mente. Vimos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, este versículo dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ven, el estar unidos en un mismo pensar evita, ¿verdad? Que hayan divisiones, que hayan aquí, como dice, dice que malos sentires, que se hable cosas que no mantienen la unidad. Cuando no pensamos, la mente bajo la voluntad de Dios va a buscar unidad. La mente sometida a la verdad de Dios va a buscar y va a fomentar armonía. Cuando uno dice algo que divide, cuando uno dice algo que ofende a cualquier grupo, eso es obra del enemigo. A veces nosotros no nos damos cuenta en nuestra manera de hablar. Aquí, especialmente en este país, hay diferentes nacionalidades, diferentes razas. Y a veces en nuestros pensamientos Satanás ha logrado que pensemos que somos superiores que otros, ¿verdad? Y de nuestra boca, por eso dice, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. A veces decimos cosas, por ejemplo, como los latinos somos más unidos, somos los más unidos, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted? Nunca ha sido negro, ni blanco, ni chino, ni asiático, ¿verdad? ¿Cómo sabe? Cada persona, cada raza, cada individuo tiene sus valores, ¿verdad? Y que se los inculca a su familia, ¿verdad? En cada raza hay sus excepciones. Hay gente que es unida y hay gente que no lo es, ¿verdad? Pero a veces tenemos conceptos que fomentan división. Les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? No te juntes con porque es así. Ese es nuestro criterio, ¿verdad? ¿Hemos vivido con esa persona? ¿Lo hemos visto? No, ¿verdad? A veces son
Y eso es lo que vamos a llegar. Son fortalezas de pensamiento que esos pensamientos nos llevan a decir, nos llevan a reaccionar, nos llevan a actuar de una manera contraria a la voluntad de Dios porque dividimos, porque ofendemos y no tenemos un mismo, como dice aquí, no somos de un mismo sentir. Pero obviamente esta escritura fue escrita a creyentes, ¿verdad? A una iglesia, le está diciendo, tienen que ser unidos, pensar lo mismo, ¿verdad? Ahora, la dirección que usted tome depende de lo que usted crea. Todo empieza con un pensamiento. Se me hace muy interesante que aún algunos famosos no creyentes entendieron esta realidad. Miremos algunos conceptos. Confucio dijo esto: el pensamiento es la semilla de la acción. O sea, lo que usted va a pensar, eso le va a llevar, es el principio de la acción, ¿verdad? Como una semilla, ¿verdad? Es el principio de una planta. Puede ser una hierba mala o puede ser una hierba hermosa, una que trae un fruto hermoso, ¿verdad? También decir, dice, cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino y tu destino será tu vida. Eso dijo Gandhi, ¿verdad? Se me hace interesante porque obviamente de alguna manera yo pienso que en la misericordia de Dios, Dios da oportunidad a todos de escuchar la palabra. Hay influencia de las escrituras en el ser humano. Y los conceptos que a veces la gente admira y dice, ¡uy, qué tremenda palabra de sabiduría! Todo vino de la palabra del Señor, ¿verdad? Nada nuevo se inventa el hombre, nada nuevo descubre el hombre, sino que todo lo saca de la sabiduría que emana de la palabra de Dios, porque esto es bíblico. Del pensamiento sale la reacción de nuestra vida, ¿verdad? Y como pensemos va a forjar cómo somos a diario. Se hacen hábitos, de lo que estamos pensando se va a hacer un hábito, de lo que estamos pensando se va a hacer una costumbre, se forja una vida, se forja un destino de la manera, con un pensamiento. Ven la influencia, por eso Satanás dice, quiero ganarte tu mente, porque sé qué tan poderoso es un pensamiento en tu vida, qué tan poderoso es una manera de, como dicen, un sistema de creencias. Un sistema de creencias influye y a la larga va a ser la diferencia entre la vida y la muerte. Si no creemos en Jesús, no tenemos vida, hemos rechazado la luz, ¿verdad? El Señor trae luz a nuestro entendimiento, trae nueva vida. Así que, ¿cómo se ve? Dice, la palabra del Señor recomienda constantemente que cuidemos nuestro pensar y mantengamos nuestros pensamientos centrados en Él. Miren lo que dice Filipenses 4:8. Dijo Pablo a los hermanos, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ven todas las cosas que nos recomienda el Señor que pensemos, ¿verdad? Lo puse en el orden que nos va diciendo el Señor. Por ejemplo, dice, piensen en lo honesto. Y vamos a disectar, vamos a aclarar cada concepto. El Señor dice, piensa en lo que es honesto. De acuerdo al diccionario, lo honesto es lo íntegro, ¿verdad? Algo incapaz de defraudar a nadie. Por ejemplo, cuando estamos pensando en alguna actitud, ¿verdad? Tiene que ser una actitud que no defraude, que no lastime, que sea íntegra, ¿verdad? Que no vea por lo suyo propio, sino por el bien de los demás. Miren, dice, honesto quiere decir que actúa de acuerdo a las normas morales, especialmente en este caso lo relativo a lo sexual. Eso me sorprendió bastante. Esta es una definición del diccionario secular, ¿verdad? Algo honesto desde ese punto es que no
que no se involucra en cosas inmorales, en cosas que defraudan a su propio ser y el de los otros, ¿verdad? El Señor nos anima, no piensen, ¿verdad? Y ahí van nuestras acciones. Si estamos inclinados a buscar lo deshonesto, nuestras acciones, por ejemplo, van a ser buscar en el celular cosas que ofendan a Dios en esa área, ¿verdad? Cosas en la computadora, en la televisión, ¿verdad? A veces nosotros percibimos las novelas, cuánta sensualidad hay yo no veo, pero a veces me ha tocado estar visitando a alguien que está viendo y mientras apagan y todo, las insinuaciones que se hacen, siempre hay traición, inmoralidad. Eso es pensar en cosas que no son honestas, porque llega un punto que influencia nuestra carnalidad, ¿verdad? Ya se empieza uno a sentir, oh, mira ese muchacho qué simpático, qué lindos ojos, mira, ¿verdad? Qué feo que está el de acá, ¿verdad? Empieza uno a hacer sus pensamientos, se empiezan a desviar y el Señor dice, no pienses en lo deshonesto, piensa en lo honesto, en lo que no denigre, en lo que no defraude a nadie. Ahora, si pensamos en las cosas, pensando en cosas monetarias, ¿cuántas transacciones, cuántos negocios se hacen con intenciones ya de defraudar al otro? ¿Cómo saco provecho? ¿Verdad? ¿Cómo estafo? El creyente dice, no pienses así, piensa en lo honesto. También dice, piensa en lo que es justo. ¿Qué es justo? Dice, en lo que no puede ser reprochado. Si usted va a hacer algo o está pensando algo que le daría vergüenza compartirlo con su pastor, o que el Señor se diera cuenta de lo que está pensando, si es de reproche, entonces no es algo justo. Así es como uno se debe de analizar. Si lo que estoy pensando lo puedo decir en voz alta enfrente de todos, no hay reproche, ¿verdad? Quiere decir que no me hace sentir vergüenza. Pero si no puedo ni siquiera decirlo públicamente, quiere decir que es un pensamiento que no es justo, ¿verdad? Como por ejemplo, si veo a una persona y digo, ay, estoy pensando, qué horrible ese peinado que se ha hecho, ¿verdad? Eso no es justo, no es algo que es reprochable porque no lo diría yo públicamente. Entonces el Señor dice, no pienses así. Cuando uno dice, oh, mira, está pensando, mira, esa persona solo está haciendo eso para sacar, o sea, no lo está haciendo como para el Señor. Uno, ¿cómo sabe? Está juzgando, ¿verdad? Uno dice, esa persona, mírala allá arriba, está sacando, quiere que la gente la vea nomás. ¿Cómo sabe usted? Si no puede decir ese pensamiento en voz alta, que todos le escuchen, es reprochable. Entonces no es un pensamiento justo, que el Señor no quiere que uno lo tenga. Un justo, dice, es una persona que actúa de acuerdo a la razón y justicia. Se aplica a la persona que vive según la ley de Dios. Y esto son conceptos seculares. Aún el mundo reconoce a una persona cuando vive de acuerdo a la palabra de Dios. Lo considera una persona justa. ¿Cómo están nuestros pensamientos en esa área, verdad? Pensamos lo honesto, lo que no sea sexual, lo que no sea denigrante, que no sea, y la palabra es que defraude a nadie. Y pensamos lo justo, lo que no sea reprochable, ¿verdad? Pensamos lo puro, dice puro es libre de suciedad e impurezas, ¿verdad? Lo amable, algo digno de ser amado. ¿Ha pensado en la palabra amable? A veces pensamos amable como alguien que es cortés, ¿verdad? Que es una persona muy amable, pero la idea es alguien que se deje amar, es amable, ¿verdad? Hay gente que no se deja amar, ¿verdad? Que es difícil de estar con esa persona, ¿verdad? No es amable, ¿verdad? Y el Señor quiere que pensemos en lo que es digno de ser amado, ¿verdad? Cuando uno tiene esa característica, el Señor se bendice, el Señor se honra. Dice, algo digno de ser amado, también se puede interpretar algo con simpatía, también educación de modo agradable, ¿verdad? Una persona que en su trato es
simpática, ¿verdad? Que cae bien, ¿verdad? Eso debemos de pensar en esas cosas, de cómo hay gente que es grosera en su manera de ser, es porque sus pensamientos están infiltrados de amargura, de resentimiento, ¿verdad? Reacciona a lo que piensa. También dice el Señor que pensemos en lo que es de buen nombre. Dice, en lo que es de buena reputación, de buena fama, de buena opinión, ¿verdad? Pensar en algo que nos traiga buena reputación, que nos dé un buen nombre. También dice, piensa en lo virtuoso. ¿Qué es una virtud? Dice que es una disposición o hábito de obrar bien. Es la capacidad de producir un efecto determinado. Por ejemplo, a veces decimos, tómate una agüita de un té, ¿verdad? A veces sabemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros le llamamos hierba luisa, es una planta que ayuda al estómago, ¿verdad? No sé cómo le llamen en México, ¿verdad? Pero decimos, esta planta tiene la virtud de calmar los nervios o de curar cualquier incomodidad estomacal. Virtud produce algo, es algo que tiene un efecto. Por ejemplo, podemos decir que tal vez de otra cosa. Dígame de una planta que ustedes conozcan que sea, por ejemplo, que decimos... en México se sabe mucho, ¿verdad? Planta, casi todos los latinos usan manzanilla, ¿verdad? La manzanilla, ¿verdad? Decimos, tiene la sábila, ¿verdad? Tiene virtudes para la piel, para adelgazar, los que siempre andan en dietas, andan buscando, ¿verdad? Sábila y cosas así, porque tienen la capacidad de producir, tienen un efecto, tienen una virtud, la virtud produce efecto, y eso es lo que la idea dice, que debemos de tener hábitos, pensar en lo que es virtuoso, en lo que produzca un efecto positivo en los demás, tener la capacidad de poder producir bendición para otros cuando uno piensa algo y lo produce en palabras, ¿verdad? Para beneficio de los demás. Termina ese versículo de Filipenses 4:8, dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Alabanza es afirmar a alguien, ¿verdad? Es alentar, reafirmar, como decirle palabras de ánimo, ¿verdad? Son nuestros pensamientos inclinados a afirmar, a consolar, a fortalecer a los demás. ¿O son nuestros pensamientos críticos, cínicos, ¿verdad? Denigrantes? A veces, si nuestros pensamientos, el Señor dice, no pienses así. No pienses de una manera que ponga a los demás abajo. Piensa en lo que es digno de alabanza, algo porque a veces somos tan negativos que nos enfocamos solo en eso, ¿verdad? En lo malo de los demás. Pero algo bueno tiene que tener alguien, ¿verdad? Especialmente en las parejas. A mí me frustra mucho eso cuando escucho, porque en cuestiones de consejería y todo, a veces hay mucho pleito en las parejas, ¿verdad? Y las esposas dicen, no lo soporto, este hombre, ¿verdad? Que no tiene nada bueno, entonces ¿para qué se casó con él? ¿Verdad? Algo bueno le tuvo que haber visto, ¿verdad? ¿Por qué? Algo bueno se tuvo que haber visto, se enamoró de algo, de esa persona, algo le atrajo, sea lo físico, pues haláguele lo físico, ¿verdad? Aunque con el tiempo ya se vaya desgastando, ¿verdad? Haláguele, me encantan tus ojos, o cómo me encantaba tu pelo, ¿verdad? Haláguele, tú eres una persona muy, me encanta cómo luchas, ¿verdad? Siempre te preocupas por mí, aunque no lo expreses, yo lo veo, ¿verdad? Aprender a pensar en lo que alienta, en lo que reafirma, ¿verdad? Lo que anima, ¿verdad? Eso somos mandados por el Señor a que nuestros pensamientos tengan estas características. Ahora, la naturaleza de las fortalezas. Dijimos que íbamos a hablar de las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son pensamientos erróneos. Son pensamientos que no traen la honra al Señor. Una fortaleza es un pensamiento que ha sido fortificado a lo largo del tiempo. Vamos a aclarar esto.
O sea, tenemos un pensamiento y lo hemos anidado tanto en nuestro corazón que se hace un sistema, se hace una fortaleza, ya no penetra la verdad del Señor porque nos hemos adaptado, hemos hecho un hábito de ese pensamiento. Ahorita vamos a aclarar un poquito qué queremos decir con eso. También una fortaleza es un patrón atrincherado de pensamiento, o sea, algo que está en defensiva, ¿verdad? Una ideología, un valor o un comportamiento que es contrario a la palabra y la voluntad de Dios. Es obstinarse en una opinión o una actitud y no querer cambiarla. Aquí por eso vemos muchos creyentes. Uno dice, ¿cómo es posible que esta persona tiene tantos años de cristiano, pero siempre es lo mismo, ¿verdad? Siempre es, no es honesto, ofende constantemente. ¿Por qué? Porque en su manera de pensar se ha hecho una fortaleza, es una ideología que así soy y esta es mi manera de ser, de manera de pensar, estos son mis valores, estos son mis pensamientos, y se ha formado, se ha hecho como atrincherado, quiere decir que se levanta una defensa y no deja penetrar los consejos del Señor, porque ya se ha hecho un hábito, ¿verdad? Una fortaleza también, dice, esas fortalezas son las que llegan a determinar nuestra manera de pensar, nuestro modo particular de ver la vida, es decir, nuestra manera de ser, ¿verdad? Los patrones de pensamiento determinan mi corazón, ¿verdad? Lo que yo piense en cualquier área, lo que piense usted de usted mismo, de los demás, lo que piense de Dios, lo que piense de la palabra de Dios, todo eso va a influenciar en su manera de ser. ¿Quién es usted? Su misma esencia nace de lo que usted piense, ¿verdad? Vamos a ver cómo se ve eso en la vida real. Dice, ejemplos de cómo un pensamiento influye a nuestro diario vivir. Por ejemplo, pensamientos de orgullo. Supongamos que usted piensa que nadie hace las cosas mejor que usted. Ese es su pensamiento. Nadie puede hacer esto mejor que yo. Parece algo sencillo, ¿verdad? Pero sí creo que todos pasamos por esos pensamientos. Entonces, ese pensamiento lo llevará a decir cosas como, si yo no lo hago, no saldrá bien. Nadie lo hace como yo, ¿verdad? Pensó, ahora habló. Entonces, usted se asegurará de estar controlando o de hacerlo usted mismo, supervisar a otros o revisarle su trabajo. Esa va a ser su acción. Entonces, cada día buscará la manera de estar en todo. Se anda metiendo en la vida de todos porque solo usted puede hacer las cosas bien. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan diciendo? ¿A dónde van? ¿Y qué hacen? Esa se va a hacer su costumbre porque empezó pensando que solo usted puede hacer las cosas bien. Entonces ese pensamiento forma su carácter, volviéndolo una persona de trabajar difícil de trabajar a su lado o de trabajar en equipo, porque su carácter está forjado en ese pensamiento. Por lo tanto, su destino será estar solo. Nadie va a querer estar con usted, porque según su pensamiento, solo usted es la única piedra en la playa, ¿verdad? El único que hace bien las cosas. Entonces la gente por ese pensamiento va a decir cosas como las que hemos visto, ¿verdad? A los hijos, al esposo, a los compañeros de trabajo, a los hermanos en la iglesia. Va a ser común, se va a hacer una costumbre, se va haciendo una fortaleza, ¿verdad? Y va a haber repercusiones por pensar así. La gente de repente que se queja, dice, yo no sé por qué nadie quiere estar conmigo. Posiblemente porque es muy crítico de los demás, ¿verdad? Porque pone abajo a todos, poniéndose arriba a usted mismo, ¿verdad? Eso es muy interesante. Ahora miren, por ejemplo, un pensamiento de víctima, una persona que tiene baja estimación propia. Si usted piensa, a nadie le importo, nadie me quiere, no sirvo para nada, ¿verdad? Entonces ese pensamiento le llevará a decir cosas como, no voy a ir, al cabo ni falta les hago, ¿verdad?
alguna actividad, alguna deseo de unión. Dios busca la unión en la iglesia, unión. No voy a ir, al cabo no les hago falta, ¿verdad? Entonces se quejará, murmurará de otros, los criticará en cada oportunidad. Esa va a ser su acción. Se va a aislar, esa va a ser su costumbre. Entonces ese pensamiento lo hace una persona depresiva y su destino será estar en tristeza y derrota. ¿Ven cómo las repercusiones de un solo pensamiento? Si usted piensa, a nadie le importo, nadie me quiere, va a decirlo reaccionando y va a ser una costumbre de a diario de quejarse, ¿verdad? Cuando una persona se queja constantemente de estar en depresión, de estar en soledad, de estar en tristeza, es porque sus pensamientos están formando fortalezas de desánimo, de depresión, de inutilidad, yo no sirvo, ¿verdad? Fortalezas de pensamientos negativos, de poco valor, y Dios no quiere eso. Vamos a ver un ejemplo positivo para poder balancear esto y entenderlo cada día mejor. Por ejemplo, pensamientos de perdón. Si usted piensa, no voy a guardar resentimientos, ¿verdad? Aunque me digan o que me hagan lo que me hagan, yo no voy a guardar resentimientos. Ese pensamiento le llevará a decir cosas como, tus palabras o tus hechos me duelen, pero te perdono porque Dios me perdona a mí, ¿verdad? Esa es su resolución, ese es su pensamiento, ¿verdad? Se está haciendo un hábito. Ahora, mostrará su amor con hechos, las acciones, ¿verdad? No solamente palabras, sino que se va a ver que en verdad no ha guardado rencor, ¿verdad? Al servir, a pasar por alto. Dice que el amor que hace cubre multitud de pecados, ¿verdad? Uno a veces pasa por alto, ¿verdad? Y lo empieza a hacer con todos, no solamente con una persona, se hace un hábito. Por ese pensamiento salen palabras de perdón, de consuelo, ¿verdad? Salen palabras de honra, de justicia, ¿verdad? Salen palabras de buena fama, como el Señor nos está recomendando, ¿verdad? Y eso va a hacer que usted reaccione así en diferentes situaciones, ya se le hace una costumbre. Entonces va a experimentar libertad y no sufrirá amargura, que ese va a ser su destino. ¿Ven cómo todo empieza con el pensamiento? Si yo me levanto en la mañana renegando del día, de que tengo que trabajar, que tengo que hacer cosas, ¿verdad? Ese pensamiento me va a llevar a decir cosas ofensivas a Dios, ofensivas a los demás. Voy a accionar de esa manera, protestando, murmurando, quejándome, y se hace una costumbre. Si todos los días hago eso, se va a hacer un hábito que me va a llevar a ser una persona que nadie quiere estar cerca mío, ¿verdad? Se hizo un hábito, ¿verdad? Y eso marca un destino. Ahora, si me levanto todos los días poniéndole el día en las manos del Señor, leyendo la palabra del Señor, llenándome de Él, ¿verdad? Hablando con Él, alabándolo a Él, ¿verdad? Mi mente me equipa para responder, accionar de una manera de acuerdo a la verdad y voluntad del Señor, ¿verdad? Es tremendo el impacto de los pensamientos en nuestra vida. Proverbios 23, 6 y 7 dicen, no comas pan con el avaro, ¿verdad? Ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire, por eso lo subrayamos. Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Una persona agarrada, como se le llama, ¿verdad? Una persona coñona, ¿verdad? Es una persona, dice, no te juntes con esa persona porque se puede que te invite y te diga, toma, te doy, pero en su corazón no está contigo, ¿verdad? Y él, así, esa avaricia, esa persona en su corazón, así es esa persona, ¿verdad?
sus pensamientos, tal y como él piensa, él va a ser o ella va a ser. Y eso se abarca en todo. Si sus pensamientos son de acuerdo a la voluntad del Señor, como nos dice, ¿verdad? Todo lo amable, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza. Si esos son nuestros pensamientos, así vamos a ser nosotros. No podemos contradecir lo que pensamos. Eso pareciera como que fuera hipocresía, pero en realidad nunca vamos a contradecir. Por eso dice que de lo que decimos sale verdaderamente quiénes somos en nuestro corazón. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que no podemos. ¿Han oído ustedes de esas pruebas de detector de mentiras? ¿Verdad? A un cristiano no necesitan que nos hagan eso, porque con nuestra boca vamos a identificar quiénes somos verdaderamente en nuestro corazón. Por eso dice el Señor, no ira, gritería, maledicencia, malas palabras, todas esas cosas no deben de estar en un creyente porque tiene un corazón nuevo, ¿verdad? No necesitamos que nos hagan la prueba, nuestros hechos van a decir quiénes somos verdaderamente en nuestro corazón, ¿verdad? Jeremías 6:19 nos habla de que hay consecuencias por los pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Las fortalezas mentales producen esclavitud. Miren, Jeremías 6:19 dice, oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Cuando una persona rechaza la palabra de Dios y se aferra a sus pensamientos, dice, esta es mi fortaleza, esto es lo que yo quiero, mi costumbre, así soy yo, así me voy a morir, pase lo que pase, nunca voy a cambiar este pensamiento, hay consecuencias. El Señor dice, vas a sufrir, va a haber esclavitud, va a haber castigo, va a haber el fruto de tus pensamientos va a llegar, sea bueno o sea malo. Debemos de examinarnos a nosotros mismos y analizar nuestra manera de pensar. Si constantemente nos deprimimos, nos enojamos, si vivimos en amargura, es muy probable que el enemigo ha logrado formar una fortaleza mental en nosotros y nos está tentando para que nuestros pensamientos no sean honestos, ni justos, ni puros, ni amables, ni dignos, ni buenos, ni motivadores. Pueda que las circunstancias a nuestro alrededor aparezcan o sean negativas, pero el Señor nos exhorta a no ver las cosas desde la perspectiva carnal, mundana. Él nos anima a que pongamos nuestros ojos en lo celestial, en Jesús, porque hay solución y hay libertad en Jesús. Acordémonos de nuestro versículo de memorización de la clase pasada. Está en Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 11. Y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese debe ser nuestro versículo de nuestra arma, ¿verdad? Cuando vienen esos pensamientos de tristeza, de derrota, de depresión, decir, no, yo voy a pensar en lo que es justo, lo que es honesto, lo que es de Dios, ¿verdad? El poder que el Señor me da en su palabra, ¿verdad? Con su Santo Espíritu. Voy a pensar en lo que traiga honra y gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, analicemos, examinemos nuestro corazón, ¿verdad? Porque para eso está la palabra del Señor, no para que esté ahí bonita y nomás verla, ¿no? Es para aplicarla, ¿verdad? Y romper con estas malas costumbres de pensamiento que tenemos ya arraigado. Dios tiene poder para sacar esas fortalezas de pensamientos contrarios a su voluntad y lo tiene a través de su palabra, el poder de su palabra. Miren lo que dice Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es la verdad lo que nos liberta, no es
hay gente que dice vamos a programas de motivación programas de que pasos, ¿verdad? Cuenta hasta 10 y no respondas, ¿verdad? Tómate un vaso de agua o ándate. No, es la palabra de Dios la que tiene el poder. La verdad nos hace libres de esos pensamientos que ofenden al Señor. Miren lo que dice Juan 14:6. El Señor mismo dijo, muy conocido este versículo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si lo aplicamos a esta realidad, el Señor es la verdad, Él es el que liberta, nos puede derribar, tumbar, quitar todas esas fortalezas puestas por el enemigo. Él da vida. El Señor quiere que vivamos en abundancia, ¿verdad? Que no vivamos, no es posible que permanezcamos en ese estado de derrota. No es posible porque el Señor nos da la victoria. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, miren, es el Espíritu de verdad, la verdad nos hace libres. Cuando viene ese Espíritu de Dios a nuestra vida, Él nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esto fue dicho a los discípulos. Ellos fueron guiados a toda la verdad y la registraron aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Esta es la verdad. Fueron guiados a través del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor inspiró, guió, dictó la palabra, ¿verdad? Y aquí la tenemos, ¿verdad? Por eso dice, la palabra del Señor es la que nos hace libres, ¿verdad? Ahora, Juan 17:17 era la oración de Jesús. Jesús oró por sus discípulos que el Señor nos santifique, nos aparte en su verdad. Y dice, tu palabra es verdad. Este libro, estas palabras son vivas y son eficaces para destruir esas fortalezas, esos malos hábitos, malas costumbres, esos pensamientos. Ahora, dice la palabra misma del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? La palabra de Dios entra en nuestra mente, nos equipa para accionar, ¿verdad? Porque tenemos los pensamientos del Señor en nuestra mente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso ya entrando un poquito en materia acerca de la armadura de Dios. ¿Cómo enfrentamos estas batallas espirituales? Con armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Si en Efesios 6:17 entramos en materia, respondemos a la guerra espiritual con armas espirituales, ¿verdad? Las Escrituras dicen que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra humanos. Cuando venga una persona y a usted le diga algo ofensivo, sea familiar o no sea familiar, sea su pareja, sea un hijo, cuando venga esa persona, no es la persona, la guerra no es contra esa persona. La guerra es contra seres espirituales en las regiones celestes que no vemos. Embajadores, gobernadores de maldad. Hay jerarquías, ¿verdad? Hay niveles de autoridad aún en las esferas de la maldad que están influenciando a esa persona para que diga cosas y que nos desvíe de la voluntad del Señor. Y tenemos que tener bien abiertos los ojos. No es contra esta persona que la guerra, sino contra las esferas espirituales, ¿verdad? Y yo voy a responder a esta guerra espiritualmente. Dice la palabra del Señor que cuando eso pase uno debe de tomar el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco donde uno se protege la cabeza. Los pensamientos tienen que ser protegidos con la salvación. Somos de Dios. Jesús está con nosotros. Él ha vencido. Él nos da la victoria, ¿verdad? Él nos da la esperanza, ¿verdad? Me protejo con esa realidad, mi cabeza, mis pensamientos. Y voy a responder con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
¿verdad? Protejo mi mente, mis pensamientos con la salvación. Soy de Dios, un hijo de Dios, tengo su Santo Espíritu, porque soy de Dios, ¿verdad? Toda la palabra, las promesas de Dios están a mi favor, me protejo, ¿verdad? Y respondo con la palabra de Dios, esa es mi defensa, es la única arma espiritual de ataque. Todas las demás son de defensa. El yelmo, el escudo de la fe, me defiende, ¿verdad? Claro, puedo darle un escudazo a alguien, ¿verdad? Le doy en la cabeza con la fe del Señor, ¿verdad? Puedo defenderme y en un cierto sentido atacar también, pero nada más efectivo que la espada. Corta cabeza con la espada, ¿verdad? La palabra de Dios va a detener ese ataque, ¿verdad? Entonces, miren, interesante. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Notemos que la cabeza, los pensamientos, se protege con el yelmo de la salvación. En Jesús y lo que Él hizo por nosotros encontramos la protección suficiente para nuestra mente, nuestra fe, nuestra doctrina. Y con la palabra de Dios, la espada, podemos contrarrestar, o sea, resistir, poner resistencia, disminuir o acabar cualquier ataque, ¿verdad? Cualquier ataque. Lo que creamos de Jesús y lo que entendamos ser en Él hacen gran diferencia en el resultado de la batalla. Si entendemos que Jesús es Señor de todo, aún de nuestras circunstancias, reposaremos en su poder. Si entendemos que Jesús es bueno y fiel y misericordioso, descansaremos en esa verdad. Si entendemos que Jesús es todopoderoso, nos gozaremos en esa realidad, ¿verdad? Que no importa lo que venga, la prueba, la tentación o la tormenta que venga, el Señor es todopoderoso, está en control, me ama, me cuida, soy suya, ¿verdad? Él es mi amado, mi esposo, ¿verdad? Yo soy su novia, soy su esposa. ¿Cómo me va a descuidar? ¿Cómo me va a dejar? ¿Verdad? Ese es mi pensamiento, ¿verdad? Voy a reposar en su poder, ¿verdad? Es diferente cuando uno responde con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu. El Señor Jesús siempre respondió a los ataques del enemigo con su palabra, la palabra de Dios. Él siempre decía, escrito está. La respuesta de Jesús al diablo en el desierto revela la efectividad de usar la palabra de la verdad, la palabra de Dios, para responder al enemigo. O sea, si Jesús respondió con la palabra, esa es una buena indicación que nosotros también debemos de responder con la palabra. Jesús fue tentado en 3 áreas. En esa sola vez que se nos narra la tentación de Jesús, Él es tentado en 3 áreas. La física, la emocional y la espiritual. ¿Tienes hambre?, le dijo Satanás. Convierte las piedras en pan. Lo tentó a poner sus necesidades por encima de la confianza en la provisión de Dios. Jesús contestó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tírate, le dijo, Dios te sostendrá. Lo tentó a que probara la protección y el cuidado del Padre. Jesús contestó, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Quieres ser rey? Adórame, le dijo. Lo tentó a ganar el mundo de manera fácil, sin morir en la cruz, y así no cumplir el propósito de Dios en su vida. Jesús contestó, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 veces usó el Señor el libro de Deuteronomio. Solo un libro de las Escrituras, 3 versículos. Y con eso fue suficiente para responder al ataque, ¿verdad? Con la espada del Espíritu. A veces Satanás nos tienta en las mismas áreas, física, ¿verdad? Emocional y espiritual. A dudar de Dios, a sentirnos tristes, desamparados, sin salida, ¿verdad? La emoción, ¿verdad? Y lo físico, ¿verdad? No tienes casa, no tienes comida, te miran como eres pobre, no tienes ropa, te hace enfocar en lo físico, o también en la salud, ¿verdad? Mira cómo
sufres, solamente te la pasas enfermo, ¿verdad? Pero el Señor responde, no, el Señor nunca falla, el Señor nunca falta. Miren lo que, no solo de pan, ¿verdad? Cuando esas tentaciones de dudar de la provisión de Dios, Dios no nos falla, nunca. Su provisión es constante, ¿verdad? Él, por eso dijo, da gracias, el pan diario de cada día nos lo da. ¿Verdad? Los pajaritos, nunca he visto un pajarito flaco. Nunca, ¿verdad? Siempre están bien rechonchitos, ¿verdad? No les hace falta nada. Y el Señor dice, ¿cuánto más a ustedes, que son mis hijos, ¿verdad? No dudar de la palabra del Señor. Satanás quiere que vivamos una vida de derrota marcada por nuestras fortalezas, siempre poniéndonos nosotros primero antes que Dios, siempre desconfiando de la fidelidad de Dios, viviendo en temor, siempre desviándonos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jesús nos enseña que debemos de responder a cada tentación con la palabra de Dios. ¿Por qué es importante memorizar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos guarda y nos ayuda a protegernos contra el pecado. Salmo 119, 9 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También es importante memorizar la palabra porque conocer su palabra nos ayuda a pensar en cosas que honren el nombre de Dios. Por ejemplo, si conocemos sus promesas, nos mantendremos en esperanza. Si conocemos del carácter benevolente de Dios, no dudaremos de su proceder y de sus propósitos, ¿verdad? ¿Cuántas veces el enemigo nos pone dudas? ¿Verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Pero cuando uno dice, yo sé en quién he creído, yo conozco a mi Señor, yo lo conozco, sé que Él es bueno y sé que Él tiene un propósito, no nos desvía a un mal pensamiento, sino que nos mantiene, cuando conocemos la palabra, nos mantiene alineados en quién Jesús es y en lo que Él hace, ¿verdad? Cómo Él es. Tercero, ¿por qué es importante memorizar la palabra? Porque la palabra mencionada como resultado de una vida santa hace que Satanás huya, al menos por un tiempo. Ven, dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó del Señor por un tiempo, lo dejó. Cuando uno usa la palabra, pero no como un amuleto, ¿verdad? No es como, hay gente que, así como los curanderos que hacen sonidos y como palabras memorizadas, se ponen a hablar así. No, eso no es el propósito de la palabra para usarlo como un talismán, ¿verdad? De que voy a usarla aquí, con esto el enemigo huye. No, la palabra se usa cuando uno vive la palabra, cuando uno obedece al Señor. Por eso dice, la palabra cuando uno la menciona como resultado de una vida santa, tiene una efectividad, ¿verdad? Yo vivo lo que creo. De esa manera el enemigo, cuando me memorizo la palabra, la practico. Cuando la estoy practicando va de lado y lado. Cuando la practico, la memorizo, y cuando la memorizo la practico, ¿verdad? Porque también ahí hemos visto tres cosas por qué es importante memorizarla, ¿verdad? Porque la palabra del Señor nos libra del pecado, nos guarda, nos protege contra el pecado, porque la palabra del Señor nos ayuda a pensar en cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, sus promesas, el carácter de Dios, y porque la palabra del Señor hace huir al enemigo. Ahora, Dios nos anima a meditar o pensar en su palabra. Cada vez que ustedes vean en la palabra meditar, hay mucho en los salmos, voy a meditar en tu palabra, es pensar, voy a pensar en tu palabra. Salmo 1, 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No se sienta con gente que se burla de las cosas de Dios,
sino que en la ley de Jehová, en la palabra del Señor, está su delicia, y en su ley medita, piensa de día y de noche. Estar pensando en las cosas del Señor trae gozo, ¿verdad? Hay promesa de felicidad para el que medita o piensa constantemente en la palabra de Dios. Si usted no es feliz, esta es una advertencia para nosotros. Si no somos felices, hermanos o hermanas, posiblemente está ocupando su mente en cosas que no son la palabra de Dios. Los afanes de este mundo nos pueden apagar la palabra, ¿verdad? Si usted no disfruta de felicidad en su vida, posiblemente su mente está enfocada en cosas de la televisión, de las novelas, del radio, la música mundana. Está llenando su mente de eso, y por eso no disfruta del gozo y la paz que la palabra trae al que medita, al que piensa en las cosas de la palabra del Señor. Salmo 63, 6 dice: en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Qué bonito, ¿no? Pensar en la fidelidad de Dios en la noche, ¿verdad? Si no me levanto, Señor, sé que voy a abrir mis ojos y mis ojos podrán verte por fin, ¿verdad? Podré alabarte para siempre, ¿verdad? Estar en esa esperanza, ese gozo, ese pensamiento. El Señor me sostiene, el Señor me ayuda. Josué 1:8, mucha gente se memoriza el versículo 9, pero no el 8. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás, pensarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cómo va el Señor con nosotros? Con su palabra, ¿verdad? Sí lo tenemos, obviamente, al Espíritu dentro de nosotros, pero es el Espíritu el que nos revela la verdad. Mucha gente reclama: sí, Dios no me desampara, Dios no me deja, pero no sabe la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo está la compañía del Señor? No es evidente, porque dice el versículo 8 que es con la palabra del Señor que la evidencia de su presencia está. Cuando uno medita, está pensando en Él, lo conoce a Él, ahí siente ese apoyo, siente su presencia. Puede ser valiente y no desmayar, porque el Señor está con esa persona en cualquier lado. Sí, Dios es omnipresente, Él está en todos lados, pero se hace evidente su presencia a través de su palabra. ¿Cuánto yo la lleve? No porque lleve el libro aquí, sino porque la llevo aquí, en mi corazón, en mis pensamientos. Ahí está Dios, en mis pensamientos, está con su palabra trabajando. Salmo 77:12 dice: meditaré, pensaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. No solamente la palabra del Señor, sino recordar, pensar lo que el Señor ha hecho por uno, hizo y hará. Eso es algo que nos cambia y derriba las fortalezas. Salmo 119:15 dice: en tus mandamientos meditaré, pensaré, consideraré tus caminos. Salmo 119:48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Un rendimiento a la palabra de Dios trae felicidad. El salmista está diciendo: voy a alzar mis manos. Alzar las manos es como cuando alguien se rinde, ¿verdad? Ya no soy yo, estás tú, ¿verdad? Yo me rindo a tu palabra, ¿verdad? Me voy a someter. Y dice ese rendimiento va a traer una paz que no podemos explicar. Salmo 119:148 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos, ¿verdad? Alguien que se levanta de madrugada para estudiar la palabra, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Y dedicar ese tiempo. A veces a todo le dedicamos tiempo. Si nos vamos de vacaciones, ahí nadie reniega que hay que levantarse a las 4 o 5 de la mañana porque hay que ir a la playa, hay que ir a la montaña, hay que ir a visitar a la familia. Pero levantarse a las 3, 4 de la mañana para leer la palabra,
contadas las personas que lo harían, que lo haríamos, porque normalmente buscamos la comodidad. Un ratito, ¿verdad? Pero dice el salmista, me voy a despertar, voy a anticiparme al alba, a las vigilias de la noche para pensar en tu palabra, para llenarme de ti. Levantarnos pensando y deseando la palabra de Dios irá rompiendo, derribando los hábitos de malos pensamientos y desconfianza en Dios y autosuficiencia. Mientras más entreguemos nuestro tiempo a meditar, pensar en la palabra de Dios, menos posibilidades hay de que nuestras vidas se centren en nosotros, se centren en lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo soy. Se va a ir centrando en la voluntad del Señor y eso nos va a ir librando de la esclavitud, de la tristeza y de la depresión y del sufrimiento. Primera los Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os conforméis a este siglo, recomendó Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra entendimiento, pueden ponerle ahí, es la palabra mente. En el griego, nous es la mente. Dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestros pensamientos. Hay que hacerlos nuevos, hay que cambiarlos. ¿Cómo se hace eso? No conformándonos al mundo. No pensar como piensa el mundo. Los consejos del mundo no sirven de acuerdo a la palabra del Señor, porque siempre van a ser consejos egoístas, ¿verdad? Preocúpate por ti mismo, olvídate de los demás, ¿verdad? Nadie te mande. ¿Quién se cree? Es tu vida, que nadie se mete en tu vida. Todo contrario a Dios. En cambio Dios dice, dame tu vida, dámela, yo la hago nueva, yo la transformo, yo te ayudo, ¿verdad? Yo te cambio, yo te hago nuevo. Por eso dice, no te conformes al mundo, cambia tu manera de pensar, renueva tu mente de acuerdo, para que puedas comprobar la voluntad de Dios, para que puedas entender que Dios es bueno, es perfecto y va a hacer todo lo que te convenga, va a hacer todo lo que sea productivo para ti, ¿verdad? Lo agradable y perfecto. Que el Señor llene nuestra mente con su palabra, ¿verdad? Que hagamos un compromiso de crecer en comunión con nuestro Padre, conocer a nuestro Señor a través de su palabra, ¿verdad? Que podamos ser victoriosos sobre esos malos hábitos de pensamiento, ¿verdad? Y ponga en práctica, empezando desde hoy, cuando venga un pensamiento que ofenda al Señor, responda con la palabra. Diga, propóngase, hoy voy a llenarme de la palabra de Dios para gozar de su presencia, gozar de los beneficios que trae a su palabra poderosa en mi vida. Que Dios nos bendiga con este propósito y que su gracia y su amor sea llenando nuestros corazones y nuestra mente en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga.